Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la mesa de diálogo, divulgación y su papel en la enseñanza de la química. El objetivo de esta mesa es debatir sobre la importancia de la divulgación del conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química, y para ello vamos a tener una exposición de ideas y experiencias relativas a estas actividades con miras al fortalecimiento y beneficio entre los participantes. Les quiero contar que el día de hoy se están alineando las estrellas y tenemos una mesa de diálogo con panelistas estupendos de los que seguramente aprenderemos mucho. Agradezco al Comité Científico y organizador de este segundo Congreso Internacional de Educación Química en Línea por la guía y el apoyo recibido para lograr tener hoy aquí a estos magníficos ponentes. Bien, voy a comenzar con Alfonso Enrique Islas Rodríguez. Él es QFB y doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Es profesor e investigador, titular C de la Universidad de Guadalajara. Tiene una larga trayectoria en ciencia y en comunicación de la ciencia y en el despertar de vocaciones. Recibió el Premio Nacional Funsalud en Dermatología en 1994 y entre sus publicaciones recientes destacan artículos científicos sobre el microbioma y la respuesta inmune innata. Es aficionado al cine, la música rock, jazz y la clásica. Enseguida tenemos a Carol Perelman. Sí, bienvenido, doctor. Tenemos a Carol Perelman, que es QFB, brillante QFB por la Facultad de Química de la UNAM. Obtuvo el oro en las Olimpiadas de Química Nacionales y el bronce en las Panamericanas del 96. Hoy en día es una talentosa divulgadora de la ciencia y es directora del Jardín Weizmann de Ciencias. Sus trabajos recientes se centran en long COVID y en el cambio en las vocaciones científicas y percepción de la ciencia a partir de la pandemia de la COVID-19, por los cuales obtuvo el tercer lugar del Premio Periodismo de Ciencia e Innovación Comecit en el 19 y el segundo lugar del Premio Jorge Flores Valdés al mejor producto de divulgación de la pandemia por la Somedit en el 2020. Le gusta leer, estar con sus 4 hijos y escuchar música clásica. Gracias, Mariana, y gracias a la Sociedad Química por la invitación. Bienvenida, Carol. Tenemos también a Martín Bonfil Olivera, que es químico farmacéutico biólogo, también por la Facultad de Química de la UNAM. Él es técnico académico de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y se aboca a la comunicación pública de la ciencia y tiene diversas publicaciones sobre esta línea. Entre sus reconocimientos son varios, pero está la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura, que obtuvo en el 2005, y el primer lugar en el primer concurso de artículos de divulgación en temas de frontera del 94. Disfruta de la música barroca, la lectura y las redes sociales. Muchas gracias, Bienvenido. encantado de estar aquí. Gracias. Ahora tenemos a Paula Jimena García Reinaldos. Ella es química y doctora en ciencias químicas por la UNAM, egresada con mención honorífica de ambos programas. Hoy es coordinadora de docencia en el Instituto de Química de la UNAM. Se dedica a investigar sobre la divulgación de la ciencia y la educación química y pone en práctica la creatividad como eje para discurrir sobre temas científicos. Entre sus publicaciones recientes voy a mencionar solo 2. Este pegamento podría ayudarte a ser como Spider-Man y Humo en tus ojos, la emergencia ambiental por partículas suspendidas en la Ciudad de México. Es amante del automovilismo y le gusta la música de The Beatles y Queen. Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Me da mucho gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias, bienvenida también. Y finalmente tenemos a Carlos Mauricio Castro Acuña. Él es ingeniero químico y doctor en ciencias químicas por la Facultad de Química de la UNAM. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Química. Obtuvo la medalla Gavino Barreda en los estudios de posgrado. Sus líneas de investigación versan en la docencia en electroquímica y química de interfaces y tiene entre sus publicaciones varias, pero tiene varios libros como Química al alcance de todos, editado por Personal Alhambra, y La Química hacia la conquista del sol, un libro muy, muy reconocido de la serie Ciencia para Todos del Fondo de Cultura de Química Lógica, jugar tenis y escuchar música de todo tipo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Mi agradecimiento a la Sociedad Química de México y encantado de poder compartir un ratito con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con
una forma de trabajar un poco distinta y vamos a proyectar un video para detonar la conversación sobre el tema. La divulgación y su papel en la enseñanza de la química en el segundo Congreso Internacional de Educación Química de la Sociedad Química de México. Estamos en esta mesa de diálogo. Esta mesa de diálogo tiene que ver con el título tentativo de pelear por el presupuesto para la divulgación científica, aspectos estructurales y ausencia de políticas de Estado. La agenda que se propone es las definiciones, o sea, precisarlas, qué es divulgación, enseñanza de las ciencias, cuáles son los modelos de divulgación. Un segundo punto es la divulgación en México. ¿Quién fue Luis Estrada? Las figuras institucionales de la SOMEDICIT y del CONACYT, junto con algunos otros organismos. Posteriormente, la propuesta es qué son los planetarios y los centros de divulgación en México, para en un tercer punto discutir qué es la cultura científica, la figura de Ron Dbir como autor que propone una sociedad de conocimiento, de manera que, pues iniciando con este icono, con este fetiche que personalmente tengo, que es Charles Darwin, que parece que nos está prohibiendo hablar de la ciencia, y no es así. La divulgación científica es un conjunto de actividades que interpretan y hacen accesible el conocimiento científico a la sociedad, es decir, todas las labores que se llevan a cabo para que el conocimiento científico llegue a las personas interesadas en entender o informarse de este tipo de conocimiento. La divulgación pone su interés no solo en los descubrimientos del momento, por ejemplo, la determinación de la masa del neutrino, sino también teorías más o menos bien establecidas o aceptadas socialmente, como la teoría de la evolución de Charles Darwin, o incluso campos enteros del conocimiento científico. Por otra parte, la educación científica, ya no solamente divulgación científica, es el ámbito relacionado con el intercambio y la transmisión del conocimiento, contenido y procesos científicos con individuos que tradicionalmente no se consideran parte de la comunidad científica. Estudiantes, que pueden ser niños, también pueden ser universitarios o adultos, dentro del público en general también interesados en el campo de la enseñanza de las ciencias y que comprenden contenidos sobre el método científico, algunas ciencias sociales como pedagogía de la enseñanza y bueno, pues estas currículos y guías para la enseñanza de la ciencia brindan expectativas para el desarrollo de la comprensión por parte de los estudiantes a lo largo de todo el curso de educación, desde primaria, secundaria y más allá. Desde luego las materias clásicas son la física, las ciencias de la vida, las ciencias de la tierra, las ciencias del espacio y las ciencias humanas, desde luego. Ahora, todo esto tiene que ver con valores, desde luego. Los valores científicos tienen que ver con pues, la enseñanza de la ciencia, la forma de obtenerla y de usarla en diferentes contextos, resaltando siempre estos valores como posibilidad de educar para la vida, para la ciudadanía, para ser mejores ciudadanos, la ciencia como actividad humana, como cultura, la ciencia en la sociedad del conocimiento, que es un interés social, desde luego, que nos haga ciudadanos críticos, responsables, que tengamos habilidades, actitudes y valores que nos den competencia, que nos formen como seres humanos, que tengamos honestidad, racionalidad, autocrítica, perseverancia, objetividad. En conclusión, nada se logra si no se aprende. Si la ciencia escolar no se entiende, ninguno de sus valores se alcanza
y su enseñanza es inútil. Hay un modelo del déficit para la divulgación de la ciencia, incluso para la educación científica. Este modelo del déficit implica una visión simplista de la ciencia como un cuerpo de conocimiento ya terminado y definitivo. Una identificación en este modelo del déficit negativa del público, como gente profana, en el conocimiento de los expertos, es decir una gran plano inclinado entre el experto que está arriba y la gente común que está abajo. La atribución de la causa de los desencuentros entre la ciencia y el público tiene que ver con la ignorancia y con la incomprensión por parte de este último, y esto significa o constituye el modelo del déficit para la divulgación y la educación. El experto que está arriba, que sabe mucho, y la gente común de la calle que no sabe y que tiene un gran déficit. Sin embargo, el modelo democrático propone un establecimiento, una relación de igualdad entre científicos y no científicos, que enfatiza el diálogo como una precondición para resolver los desacuerdos entre esos expertos, grandes científicos y los profanos. El reconocimiento de formas de experticia múltiple y en ocasiones conflictivas que pueden articularse entre sí mediante el debate público, desde luego, abierto y constructivo. La comprensión de las relaciones entre la ciencia y el público, no solo por referencia al conocimiento puramente formal, sino además otros factores como los valores mencionados, pero el poder y la confianza. En México, una figura señera y icónica de gran referencia es Luis Estrada Martínez, que vivió entre 1932 y murió en 2016. En los años 70 me tocó conocerlo. Luis Estrada ganó el premio Caninga que otorga la UNESCO en el 74. Yo lo conocí por esos años en el Poliforum Siqueiros, en Insurgentes, en la Ciudad de México, en donde congregó al público a nivel divulgativo para hablar de la física, para hablar de las ciencias, tal como lo hemos platicado. Este hombre, Luis Estrada, fundó el Centro de Comunicación de la Ciencia en la UNAM, que fue posteriormente la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Una referencia fundamental, Luis Estrada. Pasando a un organismo estructurado desde el gobierno, desde luego, desde el Estado, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tiene actualmente un departamento, una dirección, mejor dicho, de acceso universal al conocimiento, que enfatiza el derecho de la población a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, y que requiere una política efectiva de ciencia abierta. Esta Dirección de Acceso Universal al Conocimiento está concebido como una instancia que propicia la interacción entre la sociedad y los especialistas en comunicación pública del conocimiento especializado para lograr los fines de la divulgación. Su objetivo principal es poner a disposición del público los resultados de las investigaciones actuales y establecer espacios que fomenten un modelo democrático que ya planteamos. La siguiente estructura a la que me voy a referir es la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que tiene que ver mucho con Luis Estrada, fundada en 1986 por destacados científicos. Es una agrupación de nuevo no gubernamental, sin fines de lucro, integrada, mejor dicho, por divulgadores científicos, técnicos, periodistas, comunicadores. Tiene la misión de fortalecer esta cultura científica de la población a través de diferentes acciones para fomentarlo. Paso, por cuestiones obvias del tiempo que está a disposición, a abordar el tema de los planetarios y los centros de ciencia, de divulgación y educación científica, más de mi ámbito local, en el estado de Jalisco, con un referente nacional que es el de Marinela Servitje, y el Papalote, el museo no público, un museo
sí es público me refiero, pero no de una iniciativa pública, sino que es privado, y que más bien quiero referirme a que tanto el papalote como el planetario Severo Díaz Galindo, que se inaugura en 1981, como el trompo mágico, que se inaugura ya en los años 2000, junto con el planetario Lunaria, son ejemplos de planetarios y centros de divulgación y de enseñanza de la ciencia muy peculiares, que carecen, han carecido. Por ejemplo, no menciono al Museo Universum de la UNAM, porque es un ejemplo contrario, en donde sí ha tenido toda la estructura necesaria para funcionar, sino que en estos casos quizá Marinela Servitje y el Papalote sean un ejemplo muy interesante, pero en los 4 casos que estoy planteando son museos, planetarios y centros que no han tenido esta estructura que estoy mencionando antes, de foros, de consejos, de sociedades de divulgación, sino que han sido promovidos por figuras casualmente femeninas. Marinela Servitje, como una hija de un gran empresario, Carmen Romano, que esto sí es un mito, lo digo abiertamente, que se dice, aunque no encontré evidencias de ningún tipo, sino que es más bien un trascendido entre los divulgadores, que presionó a su esposo, entonces presidente de la República, para que se construyera el planetario Severo Díaz Galindo en Guadalajara. El tercer caso es Joan Novoa, que es otra mujer valiosa, que esposa de un gobernador en Jalisco, que promovió, empujó fuertemente la creación del trompo mágico, pero no con una estructura, insisto, que es la que he venido evocando antes, sino más bien con un interés personal muy valioso, pero sin estructura. Y el último ejemplo que conozco más es el planetario Lunaria, que tiene que ver con otra mujer valiosa, que es Lorena Arriaga, que es también esposa de un gobernador de Jalisco más reciente, que empujó fuertemente la construcción del planetario Lunaria, pero de nuevo sin una estructura que lo soporte firmemente. De manera que esa es la problemática que vengo a compartir, de una pelea por un presupuesto para que esta divulgación y esta enseñanza de la ciencia se pueda dar de manera óptima, pero que lamentablemente en estos casos, sobre todo en los públicos, el planetario Severo Díaz Galindo, el trompo mágico y el planetario Lunaria, no han tenido el soporte de una estructura sólida de instituciones que lo permitan. De manera que mi propuesta es que tengamos a esta divulgación y esta enseñanza de las ciencias más en el ámbito cultural, promovido por la UNESCO, más en el ámbito de Ron Beer, este autor de una propuesta de innovación, de una sociedad del conocimiento, que haga más económica la puesta en marcha de un planetario, de un centro, que son muy caros, que requieren muchos recursos, y que en este caso Ron Beer propone una sociedad del conocimiento en donde en cafés, en bares, en lugares de la vida cotidiana, se llevan a cabo actividades de divulgación y de enseñanza de las ciencias de manera mucho más lúdica, mucho más económica, y que nos permita una transferencia del conocimiento en cualquiera de los modelos del déficit o el democrático, que desde luego es más idealizado, ¿no? para poderlo utilizar en estos dos objetivos de la divulgación y la enseñanza de la ciencia, y que nos permitan tener un entramado factible para lograr nuestros objetivos. De manera que es tan solo una provocación para dialogar en esta mesa, pues retroalimentar y tener su opinión. Muchas gracias.
Uy, buenísimo el video. Pues abrimos boca. Si alguien de los panelistas quiere comentar algo al respecto, muchísimas gracias, doctor Alfonso. No, hombre, a ustedes por escucharme. A sus órdenes, estoy muy interesado en sus opiniones, desde luego. Pues yo me adelanto a comentar, bueno, además de decir que es un excelente video, un excelente resumen así muy apretado de gran parte de la situación, creo que abordas un tema fundamental, ¿no? La falta de apoyo en general en nuestro país, que seguramente es un problema al menos de toda Latinoamérica, pero en particular esto que señalas, ¿no? De proyectos que a veces surgen como producto de un gobierno y que cuando cambia ese gobierno, pues pueden quedar abandonados, perderse. Yo sé de muchos casos así. El último que me enteré fue el Centro de Ciencias de Sinaloa, que en su momento fue un gran proyecto y se ha dejado abandonado, luego se ha retomado, luego se ha vuelto a abandonar. Entonces, una opción que yo conozco de otros países como Costa Rica es el fundar estos proyectos con fideicomisos asociados que les permitan sobrevivir independientemente de los vaivenes del gobierno. Claro, Y bueno, ese es mi comentario, una idea nada más. claro. No sé si pueda replicarte o comentarte, Martín, Mariana, doctora Mariana, ¿es Por correcto? favor, adelante. Lo que Claro. pasa, y ojalá fuera de un gobierno completo, Martín, como señalo, es a veces una sola persona, que es la interesada en el proyecto, en este caso esposas de gobernadores en los tres casos, y bueno, el de Marinela está un poco aparte, desde luego, que una vez que dejan de ser incluso esposas por alguna otra razón, pues el apoyo desaparece, el apoyo nunca ha sido real, simplemente fue como una especie de concesión del gobernador a su señora esposa, y es fatal porque no tuvo una base ciudadana, no tuvo una base estructurada en ningún modo, ¿no? Entonces, casi una tragedia que no quise llevarlo a ese terreno, pero que sí lo es, ¿no? Sí lo es. Muchas gracias. ¿Alguien más en un minuto quiere comentar algo o seguimos adelante? Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Es el turno de Carol Perelman. Adelante, tienes el micrófono. Muchas gracias, Mariana, y gracias por el video tan interesante. Muchas gracias. Bueno, entonces, con la idea de seguir echando ideas y detonar aquí una conversación, preparé esto que hablaré sobre la divulgación y sus reacciones en cadena, porque finalmente uno de los objetivos propios de la divulgación es eso, precisamente hacer el conocimiento científico accesible a la sociedad, pero es mucho más allá, es fomentar la cultura científica, es también darle herramientas a las personas, no nada más para que ellos mismos se vuelvan científicos, no necesariamente queremos que más gente sea científica, aunque sería extraordinario, sino que también tengan las herramientas del pensamiento científico, y creo que va un poco hacia allá mi presentación. Entonces, presentaré tres ideas para reflexionar el papel de la divulgación en la enseñanza de la química. La primera, el papel de los profesores, los maestros, los guías en la forma de inspirar a los alumnos. En segundo, un término que acuñé hace algunos meses, que le puse coronadipia. Y el tercero es, espérenme, déjenme quitar esto acá, ok, es lo que se conoce como el mindset, o sea, el enfoque o la perspectiva, ¿sí? Los contextos, la forma de ver al mundo. Entonces, empezando por la inspiración. Todos nosotros tenemos un porqué de estar en donde estamos, ¿no? Así como este dominó, pues alguien nos dio ese empujoncito, alguien nos inspiró, algún buen maestro, alguna anécdota de algún familiar, alguna vivencia personal, un interés particular que nos hace tomar las decisiones que tomamos y finalmente pues elegir la carrera que elegimos y dirigirnos a lo que queremos. Este es un trabajo
que hice con algunos colegas también divulgadores de la ciencia, con Lourdes Patiño y Jorge Padilla. Justamente la estamos presentando en estos días en el Congreso de Red Pop de divulgación de la ciencia, donde encontramos que en los jóvenes mexicanos, los adolescentes, mejoró la percepción de la ciencia a raíz de la pandemia. Casi 70% de nuestros adolescentes expresaron en una encuesta que hicimos a nivel nacional de forma anónima por internet, que mejoró su percepción de lo que es la ciencia. 23% dijo que quedó igual, que la pandemia no cambió su percepción de la ciencia, y 7.8% dijo que empeoró. Pero es increíble cómo sucesos como fue la pandemia, lo es la pandemia, está haciendo un cambio en la valorización, en la percepción de la ciencia de los ciudadanos, de la gente en general, y esto es un estudio específico de adolescentes, y esto no nada más cambia la percepción de los adolescentes mexicanos, sino que también tiene un impacto en las intenciones de estudio. Nosotros encontramos en este estudio, esto es muy breve, el resumen del resumen, encontramos que entre los adolescentes que no pretenden estudiar una carrera, el de 18% cambió a esta decisión por la pandemia. Pero quienes están decidiendo estudiar ciencias naturales, matemáticas o estadística, 23% decidió esta carrera por la pandemia y 28% por ciencias de la salud. El promedio de los adolescentes fue 22%. O sea, en general, los adolescentes cambiaron su intención de estudio a raíz de la pandemia. Pero veamos cómo ciencias de la salud, ¿sí? Inspirados por el trabajo de los profesionales de la salud, los médicos, enfermeras, etcétera, y de los científicos, 23% y 28%. Entonces, aquí estamos viendo cómo en particular, pues hay, digo, hablando en términos químicos, como una energía de activación, como una manera de, pues, propagar o inspirar a raíz de la pandemia hacia la ciencia, ¿no? Entonces, eso como para empezar con una idea. Otra idea que me gustaría llevar aquí a la mesa es una idea, un término que inventé para una plática TED que me invitaron a dar hace unos meses, y en mi plática TED propuse este término que es coronadipia. ¿Y qué es una coronadipia? Es un evento improbable, pero que bajo ciertas condiciones sucede, y que cuando este evento ocurre, produce sucesos que se hacen probables, recurrentes, que se preservan y se normalizan. Yo me inspiré en lo que sucedió con la pandemia, ¿no? El coronavirus es un virus que por una serendipia, por una circunstancia que por casualidad tiene algo que no necesariamente estaba hecho para lo que está funcionando, que es infectar nuestras células. El coronavirus tiene estas espículas, estas proteínas S, con la forma exacta para embonar en unos receptores que tenemos en nuestras células para otra cosa, para regular la presión arterial. Pero esta serendipia de esta forma en cómo se embona, que es algo muy poco probable, pues de pronto ahorita ya ni nos los cuestionamos y ya se volvió una pandemia y ya tenemos millones de casos y todos los días, ¿no? Pero este evento inicial fue un evento, una coronadipia, donde algo muy poco probable ocurrió y se volvió recurrente. Entonces, pues hay muchas coronadipias en nuestra vida y lo importante es encontrarlas y esas positivas, fomentarlas y crear en ellas como un estilo inercia. Un evento, por ejemplo, de coronadipia en el que todos estamos familiarizados es el fuego. Hoy en día no nos sorprendemos mucho cuando logramos fuego al encender la estufa o un cerillo o una fogata, pero el hombre primitivo, su primera chispa fue una coronadipia. Fue realmente un evento muy, muy poco probable, pero que cuando sucedió se ha vuelto recurrente bajo ciertas condiciones, ¿no? Y hay muchos ejemplos de coronadipias, pero este es un ejemplo. Y finalmente, el tercer concepto que voy a echar en la mesa está inspirado en este libro que se llama Think Again de Adam Grant. Es un psicólogo organizacional, es un libro que les recomiendo de corazón, acaba de salir. Y él habla de 3 conductas cuando damos mensajes. Uno es la conducta del preacher, es decir, el que da sermones, que dice, pues yo tengo razón, estoy basado en lo que digo, pues no necesariamente tengo pruebas, pero es lo que creo y esta es lo que es, ¿no? La actitud del sermoneador, del preacher. Luego está la actitud del fiscal, ¿no?
que pues es un poco tú estás equivocado, ¿no? Entonces sí tienes ciertas evidencias, pero ataca. Y el otro es la actitud del político, que pues se basa en ciertas creencias y pues trata de imponer su visión. Y lo que este autor propone es repensar y reaprender como una herramienta de vida, en donde este mundo cambiante nos obliga a todo el tiempo a pedir segundas opiniones, así como cuando vamos al médico nos da un diagnóstico y nos vamos por una segunda opinión. Nosotros mismos en nuestra vida debiéramos de aprender a ser científicos en el día a día, es decir, los científicos dudamos y observamos y dudamos y buscamos con rigor repensar lo ya pensado y reaprender lo supuestamente ya aprendido. Y entonces, no sé cómo voy de tiempo, pero ya casi. Ok, entonces esto quizás es un cambio de enfoque, de actitud, de perspectiva, ¿sí? Las leyes de Newton funcionaban, bueno, pero luego pues llegó Einstein, o hablemos de que antes se pensaba la Tierra plana y luego vieron otro. Y así es la ciencia se va corrigiendo, autoevaluando, y esto creo que es una de las habilidades que debemos de llevar en el día a día a todos los ciudadanos, no porque queremos que los ciudadanos sean científicos, pero porque queremos que los ciudadanos tengan las habilidades de la ciencia, es decir, tengan un pensamiento científico. Y entonces esto me lleva a preguntarles, ¿la química, la enseñanza de la química es informativa o formativa? ¿Qué buscamos en nuestros estudiantes? ¿Enseñarles o que aprendan? ¿Buscamos su currícula, el cómo dar la instrucción, cómo evaluarlos, o más bien nos enfocamos en el aprendizaje, en su retención, en su cognición, en su motivación? ¿Es un proceso pasivo o debiera ser un proceso activo? Y entonces aquí van mis 3 ideas. En la enseñanza de la química yo propongo, y por eso la importancia de la divulgación, es inspirarlos, crear esta reacción en cadena, detonar coronadipias, donde estos estudiantes encuentren eso y entonces lo puedan hacer algo completamente habitual y recurrente en sus vidas. ¿Y qué es lo que queremos que sea recurrente en sus vidas? El cuestionamiento. El cuestionamiento con rigor, basado en evidencia y con crecimiento en mentalidad científica. Listo. Ahí está, un detonador de ideas. Muchas gracias, muchísimas gracias, Carol. Pues alguien que quiera participar. Pues a mí me gustaría mucho, perdón, creo que Paula levantó la mano primero, así es que, Sí, pero Paula, por favor. tenía apagado mi micrófono, así que cometí el peor pecado de estos tiempos, así que adelante, Mauricio. No, Paula, por favor. Uno cree que después de 2 años no se le va a olvidar prender el micrófono. Pero, bueno, me encantó mucho esta idea de la coronadipia, Carol. Gracias por compartirnosla. Me gustó mucho esto que dices de que no necesariamente ni la educación científica, ni la educación en química, ni la divulgación tienen que formar a fuerza científicos o empujarlos a volverse científicos y estudiar una carrera. También es muy interesante todo este cambio de vocaciones que hay ahora con la pandemia, pero al final de cuentas, algo que también a mí, lo que me gusta trabajar mucho con mis alumnos o en las cosas que hago de divulgación es en formar este pensamiento científico. No, yo siempre les decía a mis alumnos, no tienes que ser científico para pensar como científico. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que es algo muy importante en esa parte de ese libro que me pareció muy importante, muy interesante, lo voy a buscar. Entonces, eso, podemos pensar como científicos sin ser científicos, ¿no? Y entonces no tener estas ideas fijas donde estamos atacando a alguien o le estamos sermoneando o queremos convencerlos de algo, ¿no? Entonces, más bien estamos abiertos, buscamos estas segundas opiniones que tú decías. Entonces, eso me gustó mucho de lo que tú nos compartiste. Gracias. Y pues yo me querría sumar exactamente a lo mismo. Porque en algunas conferencias le decía yo a mis alumnos, ¿se puede vivir científicamente? O sea, puedes vivir con estos principios de la ciencia, totalmente de acuerdo, ya lo mencionaré en su momento, pero sí pienso que es interesante que a veces hay una dicotomía total entre nuestra formación profesional y nuestra formación como seres humanos, ¿no? Y así como decían, el doctorado no te quita lo tarado, yo lo decía muchas veces, el doctorado no te quita lo naco, en el sentido
de que puedes ser una pésima persona, ¿sí? Puedes tener todo un doctorado en ciencias y después en tu vida diaria ser una persona terriblemente poco desarrollada. Entonces, creo que allí sí contribuimos mucho o debemos tratar de contribuir a que el crecimiento vaya parejo, ¿no? O sea, te vas formando dentro de la ciencia y la academia y todo eso, pero también como ser humano. Y esto me lo explicaba a mí alguien y estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué cuando te dan un doctorado en las universidades inglesas, pues dice PhD, ¿no? O sea, primero debes ser doctor en filosofía, ¿no? Finalmente necesitas estos valores, porque sí creo que enseñarle química a quien no tiene una filosofía de valores nos ha llevado, lo sabemos, al pésimo uso que se puede hacer de ella, ¿no? Porque obviamente te dan los conocimientos sin la parte formativa. Genial, Carol, totalmente de acuerdo. ¿Se vale un mínimo comentario extra? Adelante, claro que sí, Martín. Yo nada más, aparte de felicitar a Carol, que están muy interesantes las ideas, creo que varias de las cosas que dice se agruparían dentro de la etiqueta de pensamiento crítico, ¿no? Que es un componente fundamental del pensamiento científico. El pensamiento científico es como un refinamiento todavía más riguroso del pensamiento crítico. Y la otra, bueno, hablando de esto de informar, educar, inspirar, hay una frase que dice mucho Ana María Sánchez Mora, no sé si es de ella, que dice, hay divulgadores que informan y hay divulgadores que inspiran. Y bueno, a veces lo que se necesita es informar. A veces el modelo del déficit que mencionaba Enrique Islas es el adecuado, ¿no? Cuando hay una pandemia, pues se trata de informar a los que no saben que tienen que usar cubrebocas, etcétera, pero a veces, pues lo pertinente puede ser no andar queriendo dar clases, sino buscar inspirar, ¿no? Ese sería mi comentario. Perdón, brevísimo, casi una frase, Carol. Felicitarte desde luego por tus ideas, pero sobre todo porque este pensamiento crítico va contra cualquier autoritarismo. Y eso es valiosísimo en estos días para que la mejor idea sea la que prevalezca y no la que yo quiero imponer. Es genial esa. Pues gracias a todos. Y les quiero nada más compartir brevemente, Mariana, brevemente, que precisamente eso es la evidencia o lo que he observado durante la pandemia, ¿no? Las personas, los seres humanos no nos gusta vivir con la incertidumbre y hoy en día la incertidumbre es un habitante que ya parece permanente en todos los hogares, ¿no? Y creo que los científicos manejamos la incertidumbre porque en ello crecemos, en la incertidumbre, y la incertidumbre hay que encontrarle ese valor, no verlo como algo negativo, sino integrarlo dentro de precisamente lo que dices, Martín, el pensamiento crítico, porque eso es lo que nos faltó durante la pandemia. Se evidenció la falta de cultura científica, pero más que eso, no es saberse la tabla periódica. La cultura científica no es saber la diferencia entre mitosis y meiosis, no. La cultura científica reside en eso, en tener pensamiento crítico, un pensamiento científico, con rigor, de dudas, de incertidumbre, acotadas en procesos rigurosos, ¿no? Entonces, ojalá que hacia allá vaya la divulgación, la enseñanza, la comunicación pública de la ciencia. Padrísimo. Pues yo añadiría que todo esto también es crucial para abordar los problemas desde el pensamiento complejo, ¿no? Qué importante. Bueno, de cada una de sus participaciones creo que podríamos llevarnos 2 horas. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la participación de Martín. Por favor, adelante. Bueno, entonces muy brevemente, yo voy a comenzar como divulgador, hablando, y bueno, y como químico, ¿no? De que la química tiene un grave problema de mala imagen pública, ¿no? La imagen de la química es pésima. Digo, las ciencias en general, ¿no? Son normalmente lo que más le atrae a las mayorías, pero la física, por ejemplo, sobre todo la astronomía o la biología, los dinosaurios, una bola de cosas, son atractivos para mucha gente, ¿no? Porque son bonitas y son inspiradoras. La química no tiene este atractivo, pero bueno, por el otro lado, al menos no es tan aborrecida como las matemáticas, ¿no? Que todo el mundo odia las matemáticas, excepto los que tienen mente matemática. Y luego, pues la cultura popular nos trae estas cosas que ayudan un poco a
a empeorar todavía más la imagen de la química porque la asociamos con cosas negativas como la contaminación, el hoyo de ozono, el calentamiento global, las drogas, en fin, una serie de cosas. Y por no hablar de las armas químicas y otros horrores. Otra cosa que tiene que colabora a la mala imagen de la química es esta dicotomía falsa entre lo artificial y lo natural, donde artificial quiere decir químico, ¿no? Y de pronto en español ya la gente dice químicos como sinónimo de sustancias químicas, como si todo lo químico fuera malo, ¿no? Hay este prejuicio de que todo lo que es química es malo, lo cual pues para un químico es absurdo porque toda la materia que vemos a nuestro alrededor pues es básicamente química, ¿no? Me encontré esta cita en algún lado que no quiero recordar, que hablaba de que a diferencia de que la mantequilla que fue descubierta hace milenios de manera natural, y es muy chistoso porque añade, aunque para hacerla había que ordeñar las ubres de una cabra o vaca para obtener su leche, luego aislar la grasa líquida y luego agitarla hasta que se volviera sólida, o sea, muy natural no parece. Pero en cambio, la margarina fue inventada, háganme favor, en un laboratorio por un químico en 1813. Ese solo hecho debería bastar para cuestionar su seguridad, ¿no? O sea, de ese tamaño son los prejuicios que persisten. Para tratar de contradecirlos, pues hay un poquito este tipo de cosas, ¿no? Como este meme de un plátano y dice todas las cosas químicas y por lo tanto malignas que contiene, pero pues uno ve que es un plátano perfectamente natural, entonces empieza uno a cuestionarse la dicotomía, ¿no? De lo artificial o químico contra lo natural, que forzosamente tiene que ser sano. Eh, bueno, yo traté de combatir esto con una frase, hasta el agua pura, pues es pura química, ¿no? No hay nada más ahí que química, y no hay nada más puro que el agua pura, pero un poquito para tratar de mover el tapete y que la gente empiece a cuestionarse esta falsa dicotomía. Pero bueno, hay muchas cosas que contribuyen a la mala imagen de la química y creo que hay conceptos químicos que urge divulgar, quizá porque contradicen o ayudan a combatir esta mala imagen, pero también probablemente porque son conceptos químicos que todos deberíamos conocer para entender un poco mejor el mundo. No voy a hacer una lista, pero presento uno, ¿no? Que es esta idea de los venenos, ¿no? Tenemos la idea de que existen sustancias que son venenos, son venenosas, eh, y curiosamente la mayoría de ellos son naturales, ¿no? El veneno más tóxico conocido, la toxina más tóxica, valga la redundancia, es la toxina de la bacteria Clostridium botulinum, que causa la enfermedad llamada botulismo, que paraliza los músculos y puede matar a las personas. Sin embargo, esta misma toxina botulínica aplicada en dosis minúsculas, pues es el famoso Botox que nos permite evitar las arrugas y vernos más bellos. Entonces, ¿es un veneno o no es un veneno? Y la respuesta sería pues esta idea de la curva dosis-respuesta, ¿no? En que tenemos sustancias que a ciertas dosis son inocuas, a otra dosis puede tener una cierta actividad que puede ser benéfica, a otra dosis pueden ser malignas, a otra dosis pueden volver a no tener efectos, en fin, hay muchos casos, las vitaminas, por ejemplo, a ciertas dosis son necesarias, pero en exceso algunas de ellas pueden ser tóxicas. Entonces la respuesta, el resumen sería esta famosa frase de Paracelso, la dosis es la que hace el veneno, no la sustancia. Estas son ideas que pueden empezar a derrumbar estas barreras, ¿no? Y también hay muchas ideas químicas que pueden resultar extremadamente atractivas y que podemos utilizar como ganchos para acercar la gente a la química y ya que se acerquen, pues que empiecen a ver que no es tan fea, ni tan difícil, ni tan horrible como se la imaginaban, ¿no? A mí me parece que la visión molecular de la vida es una de las cosas que la química ofrece que pueden ser fascinantes a primera vista, ¿no? Aquí está este modelo molecular de la hemoglobina, ¿no? La oxihemoglobina y la desoxihemoglobina, y se ve cómo se mueve aquella proteína. Explicar esto puede ser fascinante, pero el simplemente verlo ya despierta la curiosidad, ¿no? Me encontré este modelo de la proteína de la espícula del SARS-CoV-2, ¿no? En cómo se despliega para poderse unir, que tiene mucho que ver con la infectividad de las variedades del virus, pero verlo en acción y ver ahí los átomos, pues hace que se vea mucho más comprensible y mucho más atractivo y detona preguntas, ¿no? Eh,
adoro el trabajo de David Goodsell, que es un químico y artista que se ha dedicado a hacer modelos moleculares de células o de partes de células, pero a nivel químico, ¿no? Y vemos aquí cada molécula y cada organelo constituido por moléculas, entonces vemos que la vida es química. Son ideas simplemente para cómo podríamos acercar la química a través de la divulgación. Y unas últimas notas acerca propiamente de la divulgación, que es a lo que me dedico. Bueno, el problema que venimos a resolver los divulgadores es este abismo que hay entre el conocimiento científico, que es extremadamente abstracto y especializado, y el lenguaje común del público no científico. Entonces, para que puedan entender esto que descubrió el científico, es que nosotros hacemos esta labor de divulgación científica, que Ana María Sánchez Mora, como muchos de ustedes conocen quizá, define como una labor multidisciplinaria que tiene el objetivo de comunicar a través de una diversidad de medios el conocimiento científico, aunque no solo eso, como ya dijo Carol, a distintos públicos que tienen la característica de ser voluntarios, a diferencia de lo que ocurre en la educación formal. ¿Y cómo lo hacemos? Recreando, es decir, transformando ese conocimiento, pero con una mínima fidelidad, ¿no? Al menos, y dándole contexto para hacerlo más accesible, ¿no? Por lo tanto, esta actividad, la divulgación de la ciencia, reformula la ciencia, la transforma en otra cosa para hacer una versión que sea accesible al público. Pero esta versión tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que tener cierta fidelidad, o sea, no una fidelidad total, pero sí tiene que ser fiel a la versión científica, tiene que entenderse y sobre todo tiene que ser interesante porque los públicos son voluntarios y si no es atractiva nuestra versión de la ciencia que presentamos, pues no vamos a tener éxito en atraer a los distintos públicos. Esto nos plantea un dilema porque entre más rigurosos queramos ser, pues vamos a ser menos atractivos y menos claros, y entre más interesante y más clara queramos hacer nuestra versión, pues a lo mejor perdemos necesariamente algo de rigor. Entonces, siempre es un dilema divulgar la ciencia y no hay recetas para resolver ese dilema más allá de la creatividad y la experiencia. Y por último, bueno, la divulgación puede cumplir o buscar varias metas. Yo propongo que una de ellas es la simple apreciación de la ciencia. Por ejemplo, actividades como la Noche de las Estrellas no necesariamente explican cosas, no enseñan, pero sí abren puertas al asombro, ¿no? Como decía Carl Sagan. Lo clásico es buscar que la gente entienda conceptos científicos que tiene que ver con una dimensión cognitiva, a diferencia de la apreciación, que es una dimensión afectiva. Pero también ahora nos hemos hecho conscientes de que la divulgación también puede buscar que los ciudadanos se empoderen y se responsabilicen acerca del uso de la ciencia y la tecnología en sus sociedades, que tiene que ver con la acción y con la dimensión social, ¿no? Esto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Primero nada más divulgábamos conocimiento porque era muy bonito, luego nos hicimos conscientes de los problemas ambientales, de la contaminación, etcétera, y ahora nos hemos hecho conscientes los divulgadores de los problemas sociales como la discriminación, el racismo, la exclusión, etcétera. Entonces vamos ampliando, digamos, nuestro campo de acción y de objetivos para influir de manera benéfica en la sociedad. Termino diciendo que, bueno, desde el punto de vista de los divulgadores, no es lo mismo divulgación que enseñanza. La enseñanza busca, pues, enseñar, precisamente busca que los alumnos aprendan. La divulgación es más modesta, busca compartir simplemente, y claro que se puede lograr el aprendizaje a través de la divulgación. Por eso la divulgación es una gran herramienta didáctica. Aunque no haya sido hecha para el salón de clase, se puede aprovechar fructíferamente en el salón de clase, y pues por eso presento este comercial de nuestra revista Como Ves, que es una gran herramienta didáctica, pero también puede ser una revista para leer, pues digamos, junto a la alberca, para pasarse un buen rato. Con eso termino. Ay, excelente intervención. Muchísimas gracias también, Martín Bonfil. Y bueno, abro el espacio para la conversación. Bueno, yo sí quisiera evocar a un gran divulgador que, no siendo científico en principio, tenía todas esas habilidades que Martín evoca, que es Eduard Punset, catalán, sí. que estando en Barcelona, tú vas por las calles o en el transporte colectivo
y la gente se codea una con la otra y dice, ya sabes lo que dijo el Punset anoche. Entonces, bueno, ese es un objetivo logrado de un gran divulgador, que es, creo que murió, no sé, Eduard Punset, creo que murió hace poco, Sí. que pues lo evoco aquí como figura de un gran divulgador. Bueno, puedo... Sí, sí. Claro, Martín, me encanta el dilema que expusiste, esto entre la claridad y el rigor, y entonces está como la comunicación, qué tanto comunico, pero muy como superficial, pero por el otro lado ser muy riguroso y transmitir lo que es. Y creo que, bueno, tú y yo estamos no nada más juntos en Somedicit, sino también en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y creo que ahí es donde se vincula o el encuentro del periodismo de ciencia y de la divulgación de la ciencia, que justamente en la pandemia hemos estado haciendo justo eso, porque fíjate, la divulgación a veces pues nos centramos en comunicar lo que hizo Copérnico o algún descubrimiento, pero en la pandemia estábamos hablando en tiempo real. Entonces era como una especie de periodismo de ciencia que a la vez era divulgación. Y bueno, me encantaría saber cómo se resuelve en un evento como este, donde estamos cubriendo desde la trinchera de la divulgación una pandemia en tiempo real, ¿no? Y desde los, bueno, ni tú ni yo somos de formación periodistas de ciencia, pero estamos dentro de la red de periodistas de ciencia. Entonces, a mí me interesaría mucho que exploráramos ese debate. Comento brevemente. No, bueno, te puedo dar una respuesta que a la vez no es respuesta, ¿no? La solución a ese dilema es pues buscar el punto medio justo, pero para cada caso, ¿no? Lo dice muy bonito la propia Ana María Sánchez, la divulgación no es una ciencia, tampoco es un arte, porque sería un poco pretencioso, es como una artesanía. Entonces cada pieza es única. Y bueno, pues a veces te sale bien, a veces no te sale tan bien, aprendes de tu experiencia, pero esa es la triste realidad que por otro lado es bonita, ¿no? Pero yo sí creo que los divulgadores, muchos divulgadores constantemente hablamos de cosas, de temas actuales, ¿eh? No nada más de Copérnico, ¿no? O sea, hay divulgadores para todo, ¿no? En mi opinión personal, el periodismo científico es una de las múltiples formas de la divulgación científica, porque es una manera de comunicar ciencia a un público no especializado, que es voluntario, en fin. Pero por supuesto hay que buscar todas las sinergias posibles. Y bueno, eventos como este, ¿no? A veces la clonación de la oveja Dolly, la secuenciación del genoma humano, la pandemia de 2019 fue, digo, de 2009, ¿no? Esta pandemia que nos cambió la vida a todos, pues son grandes oportunidades para divulgar, hacer periodismo, etcétera, y al mismo tiempo educar, ¿no? Educación no formal, pero educación al fin. Me llamó mucho la atención también otro efecto en esta presentación, que nosotros como científicos, divulgadores, etcétera, obviamente tenemos una intención de lo que queremos decir. Y otra cosa muy diferente es lo que escucha y lo que entiende el que recibe la información. Entonces, lo hacemos con la mejor de las intenciones y luego cuando hacemos una encuesta, resulta que ellos entendieron otra. Y esto porque me llamó la atención, por ejemplo, en esta proteína que tú manejabas en el modelo, ¿sí? Obviamente las diferentes zonas tienen colores, ¿sí? Si no hay una explicación adicional, las personas se pueden quedar con la idea, ¿sí?, de que los átomos tienen estos colores y además lo perpetuamos en los textos. Ponemos un átomo de oro y le ponemos una bolita amarilla, un átomo de cobre y le ponemos, y luego resulta que las personas piensan que así son, ¿sí? Porque tú lo ilustras, le pones un color rojo para que se vea que entra y entonces terminas por asociarlo así, y no era la intención, porque realmente los colores ayudan mucho, pero luego le tienes que explicar a la persona, dice, bueno, mira, es un modelo, ¿no? No creas que son así, pero muy bien, totalmente de acuerdo, gracias. Claro, es el problema de toda traducción, es una traición y la divulgación es una traición, ¿no? Al traducir a imágenes,
Ahora, habría que preguntarse qué tan grave es que la gente crea que los átomos tienen color, ¿no? Pero tienes toda la razón y hay que adaptarlo a cada público, ¿no? Lo que decía Carol, qué tanto dejamos fuera, qué tanto simplificamos, pues depende de nuestros objetivos, depende de qué público, las circunstancias influyen, pero esto que dices de la imposibilidad básica de la comunicación humana, pues cualquiera que haya tenido un pleito marital sabe que a veces la comunicación es imposible y la gente va a interpretar lo que quiera, pero yo lo que diría es que el dominio de tu herramienta, ¿no? De tu técnica de comunicación puede disminuir la probabilidad de malas interpretaciones. Súper, pues muchísimas gracias. Buenísima la discusión. Vamos a continuar con Paula, por favor, adelante, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo soy Paula García y yo quiero hablar un poco de la divulgación de la ciencia en el aula. Digo, queda muy bien aquí después de lo que dijo Martín, de que la divulgación y la docencia no son lo mismo. Sí, no lo son, pero por ahí tienen allí un punto de encuentro. Y quería comentar algunas cosas de lo que dijo Martín, pero creo que me apoyaré en mi presentación y retomaré algunas cosas de lo que dijo él y lo que han dicho los demás ponentes hoy. Bueno, yo creo que algo que ha pasado en la pandemia es que los profesores nos hemos vuelto divulgadores por accidente, en el sentido de que nuestras clases en línea se volvieron en actividades de divulgación para las familias. En mi caso, yo sabía, porque me lo dijeron alumnos o me lo dijeron de la escuela en la que yo trabajaba, yo estuve dando clases por 5 años en una secundaria, clases de química, clases de física también, de ciencias, en secundaria, en una secundaria del norte de la Ciudad de México, una secundaria privada. Y yo sabía que los papás de mis alumnos o los hermanos de mis alumnos, que ya eran más grandes, estaban en la prepa o en la universidad, les gustaba escuchar mis clases. Y eso probablemente ha estado pasando o estuvo pasando en otros casos. ¿Sí? Entonces, finalmente, ese público que yo tenía ahí sí era un público voluntario. También yo quisiera hablar un poco al respecto de que a veces cuando uno da clases a adolescentes, aunque sea obligatorio que estén en la clase, es bastante voluntaria su atención. Entonces creo que por ese lado sí se parece un poco la divulgación de la ciencia y la docencia, por ejemplo, en secundaria. Y bueno, creo que también, aunque no sean lo mismo, tienen algunos objetivos comunes. La docencia de las ciencias y la divulgación, ¿sí? Entonces, ya son cosas que han mencionado por aquí el video que vimos al principio, mostrar que la ciencia es parte de la cultura. A mí, específicamente como profesora de ciencias de secundaria, era algo que yo quería mostrarles a mis alumnos. Más allá de los contenidos, además de los contenidos que yo tenía que cubrir en el programa con ellos durante el año, yo quería mostrarles que la ciencia es esta parte de la cultura y pues sí, generar una alfabetización científica en este sentido, en donde sí puedo despertar vocaciones, como pasa con la divulgación. Podremos como profesores de ciencias despertar vocaciones en nuestros alumnos, pero más que eso, como lo que le comentaba hace rato a Carol, es podemos pensar como científicos, tener actitudes científicas sin ser científicos. Y esta parte tan importante que ya nos hemos dado cuenta y que ya hemos hablado aquí de el pensamiento crítico, ¿sí? Pensar como científico, seguir estos métodos que nos da la ciencia para entender el mundo, nos ayuda a tener este pensamiento crítico. Y además, algo que pasa a veces en las clases de ciencias es, bueno, mira, te voy a poner ejemplos sobre cosas que suceden en el mundo y así se va a volver un aprendizaje más significativo. Sí es algo que yo hacía, sí es algo que yo creo que hay que hacer, pero además creo que parte del trabajo de la docencia y que también nace algo mucho de eso, la divulgación, es entender cómo funciona la actividad científica. Creo que eso ayudaría mucho también a esta parte que veíamos en el video, esta parte de que la ciencia y la divulgación y las actividades de promoción de la cultura científica necesitan un apoyo porque son cosas que cuestan dinero, ¿sí? Entonces eso es algo que es interesante como a veces cuando uno se los plantea así a estudiantes,
secundaria o de prepa, como que lo entienden. Dicen, ah, pues sí, claro, si en un laboratorio tengo matraces y sustancias y cosas, pues eso lo tengo que ir a comprar a un lugar y eso cuesta. Y entonces no puedo hacer los experimentos si en la escuela no compraron esas cosas. Desde esas cosas tan básicas, creo que eso hace falta hacer énfasis en, en la docencia, por ejemplo. Y la divulgación también hace una parte de eso. Ahora también otra parte que yo encuentro donde haciendo esta reflexión de si la docencia y la divulgación sí son actividades muy diferentes, tienen públicos diferentes, pero también la docencia tiene públicos muy definidos, ¿no? Si yo doy clases en secundaria a niños de segundo de secundaria o de tercero que tienen entre 14 y 16 años, pues es muy diferente a que si doy clases en la facultad de química o si doy clases en una primaria o si estos niños son de un ambiente rural o de un ambiente urbano. Pero bueno, hay ciertas cosas que también comparten la divulgación y la docencia como las estrategias, ¿sí? Hay ciertas estrategias que usa la divulgación para compartir estas ideas, para despertar estos intereses, este interés en la ciencia o este asombro que mencionaba hace un momento Martín, es usar, por ejemplo, el contexto histórico. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace rato que Carol decía, bueno, si hablamos de Galileo, de Copérnico, pues claro, hablamos de ese contexto histórico en el que ellos hicieron ese tipo de descubrimientos y plantearon sus ideas. No nada más decimos las cosas así sueltas, sino hablamos de dónde estaban situadas geográficamente y en el tiempo. Eso también es algo que es útil cuando uno da una clase de ciencias. También el hecho de usar recursos narrativos. Y esto de inicio, desarrollo y cierre, incluso a muchos profesores les va a sonar muy familiar, porque así se le pide a uno que uno desarrolle sus secuencias didácticas. Por supuesto, es más que nada como hacer una introducción, dar esta clase y pues tener una actividad de cierre. Pero al final de cuentas también tiene que ver con la forma en la que nosotros contamos lo que queremos enseñar. Y bueno, lo que decía hace un momento de dar ejemplos cercanos para dar este aprendizaje significativo. Y en este sentido yo les quiero compartir una experiencia, un caso, digamos, un caso de éxito que tuve dentro del aula y que trascendió fuera del aula, que no era una actividad de divulgación, era una actividad de docencia y que de repente se volvió algo mucho más amplio. Sí, esto es un ejemplo de este aprendizaje significativo. Esa es una foto de un pizarrón que yo escribí, no es de química, ¿sí? Es de una de mis clases de física, pero yo solía, cuando no era la pandemia, tomar fotos a las notas que yo hacía en el pizarrón y a veces las subía a las redes sociales, porque igual que Martín, también soy aficionada a las redes sociales, también igual que Carol. Entonces yo subía cosas de mis clases. Y un día compartí este pizarrón, que fueron unos ejercicios que hice en clase de física con mis alumnos de segundo de secundaria, y de repente lo que sucedió es que esto se volvió viral. Así, esto de que todo el mundo lo vio, todo el mundo le puso me gusta y lo compartió. Y entonces, por supuesto, yo tenía un objetivo con esta actividad con mis alumnos y a lo mejor pues estaba pensando que dado que acababa de ser el Gran Premio de México de 2019 y un par de mis alumnos habían ido y estaban hablando de eso en clase. Y entonces justamente en esta narrativa que yo intentaba dar para poder presentarles lo que estábamos viendo en ese momento, que eran las leyes de Newton, hice esto y fue algo que llamó mucho la atención de más gente que no eran mis alumnos, sino todo este público que tenía yo en las redes sociales. Y entonces pasó que finalmente aquí se volvió esto tan grande que hasta me entrevistaron. En algunos casos no me entrevistaron, solo hicieron las notas. Por ejemplo, esa del Universal no me entrevistaron, solamente tomaron la imagen del pizarrón. Y también esto se volvió un momento para enseñarles a mis alumnos otras cosas, porque obviamente mis alumnos se enteraron que esto había sucedido. Todos los alumnos, a los que les di esa clase y a los que no les di esa clase, porque eran de química, por ejemplo, me decían, ¿cómo es que tienen su foto? Pero su foto usted la tomó, sí, pero la puse en Twitter y entonces todo el mundo la puede ver y la pueden tomar porque yo lo puse en un lugar público, ¿no? Entonces, ahí pude hablar con mis alumnos incluso de más cosas que de ciencias, hablando de esta parte que decíamos hace rato de que no nada más debemos formar en las ciencias, sino en todos estos valores que nos van a hacer mejores personas y si somos científicos, pues nos van a hacer mejores científicos, ¿no? Entonces, bueno, esto me trajo
muchas cosas muy interesantes en mi vida, además de tener muchas entrevistas, ver notas ahí con mi nombre, y me hizo notar que este interés en la ciencia sí existe en la sociedad, ¿sí? Sí, llamaba la atención y mucha gente decía, es que muchos maestros deberían hacer esto. Yo creo que muchos maestros hacen cosas similares. Tuve yo esta fortuna, este momento, estos 5 minutos de fama que se extendieron un poquito más, de que pudiera trascender. Pero yo creo que muchos profesores hacen este tipo de cosas para tratar de que sus alumnos entiendan los conceptos o para interesarlos, porque como yo decía hace rato, aunque no tengamos un público voluntario los docentes, es un público que ahí está, necesitamos llamar su atención para que voluntariamente aprendan o pongan atención. Bueno, esto me hizo que ahora, por ejemplo, yo ya escribía divulgación, pero me llamaron de un sitio web donde escribo artículos de ciencia, puse otro de la Fórmula 1, este sí es de química. Y entonces, bueno, ahí también yo ahí no soy docente, yo ahí soy divulgadora cuando escribo, pero uso ciertos, digamos, estas formas que tienen las secuencias didácticas de dar un inicio, o sea, no estoy dando una clase, pero a veces sí siento que cuando escribo este tipo de cosas, sí estoy como diciendo, tengo que dar ciertos antecedentes para que, entonces, la idea que quiero plantear yo aquí de las sustancias químicas que hay en los coches de Fórmula 1, en las llantas, en los combustibles y eso, se pueda entender un poco tratando de clarificar este mensaje, que ya sabemos que pues, a lo mejor no va a llegar exactamente así al receptor, pero buscando esto, yo creo que también me ha apoyado mucho de la forma en la que yo doy clases. Bueno, ahorita en este momento ya no estoy dando clases, y bueno, además tuve aquí ese no es un comercial de Claro Sport, sí parece, pero es porque justamente después de todo esto, también tuve una participación, algo que yo nunca me hubiera imaginado, que por la forma en que llamó la atención esta actividad que yo hice en mi clase un día de esta cadena de televisión de deportes, me llamaron para hacer algunos comentarios de ciencia durante las transmisiones de los Juegos Olímpicos. Y entonces, pues es otro ejemplo. Yo creo que esto es un ejemplo que nos puede resultar alentador a todos como docentes de ciencias, como divulgadores, de que sí hay un interés en la sociedad por la ciencia. Y que entonces, bueno, tal vez cuesta trabajo llevar los mensajes a veces. En el caso de hablar, de comentar, pues en los Juegos Olímpicos, pues, realmente pues, lo que hablaba yo era de, qué tan rápido iba un corredor, cuál era más rápido que otro, que si la resistencia del viento o si la humedad tenían algo que ver. Pero bueno, ese tipo de cosas, creo que este interés, este asombro, sí existe en una parte muy amplia de la sociedad. Por supuesto, cuando nos dirijamos a cada parte de la sociedad tenemos que adaptar nuestros mensajes o la forma de acercarnos a ellos, pero sí me ha dado a mí la idea, la noción de que no es que estemos así como predicando así en el desierto, sino que realmente sí tenemos un público, este público voluntario que queremos llamar, sí está ahí, sí está dispuesto a escucharnos, ¿no? Entonces, bueno, y para terminar un poco juntando esta reflexión en la que hice, que puse en mi comercial de estas situaciones de divulgación y de docencia que he tenido recientemente en mi vida, creo que la docencia, así como nos decía Martín, por ejemplo, la revista Como Ves es una muy buena herramienta. No está hecha para las clases, pero es una herramienta que muchos profesores pueden usar y la usan, y que yo la he usado. O estos artículos que yo escribía, bueno, que yo escribo, yo los usaba en mis clases, esos u otros textos de divulgación, o videos, muchos materiales de divulgación, uno los puede usar, ¿sí? Para enriquecer sus actividades docentes. Pero también creo que hay una pequeña parte de lo que hacemos los docentes, en la que no solo formamos en una disciplina, no solo damos este conjunto de información, sino que también estamos tratando de despertar este interés en nuestros estudiantes, demostrar en este caso cómo es la actividad científica y de llevarlos a nuestros alumnos a reflexionar para que se vuelvan pues ciudadanos más críticos. Entonces, yo por eso sí pienso que no es que los profesores, los docentes seamos lo mismo que los divulgadores, pero a veces hacemos ciertas cosas que tienen que ver con la actividad de la divulgación. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bravo,
Bravo, Oye, Pau. Bravo. perdón Ah, por robar Muchas. la palabra, Mariana, pero Adelante. le quiero preguntar a Paula si ella hizo los comentarios de Claro Sports en atletismo. Sí, yo era. No, fue fantástico. Es un honor conocerte porque desde que escuché esas transmisiones que fueron las mejores de las Olimpiadas, pues yo estaba ya venerándote. Entonces ahora que te conozco y que sé quién es la persona que habló tan correctamente durante las transmisiones deportivas, pues no tengo más que ponerme de pie. Gracias, doctor. Es un gran logro que ojalá prolifere en los medios. Yo Sí, me yo creo uno a las felicitaciones, ¿eh? Te digo, yo siempre le ando poniendo a Paula likes en sus posts porque tiene una de las sonrisas más bonitas que yo he visto siempre, con sus hijos y todo, pero además esta labor que realiza. Yo con su pura voz, Martín, con su pura voz y sus conceptos tuve, ¿eh? sí, yo ahí no salía a cuadro, nada más era mi voz. Fue interesante ver que mucha gente me dijo, ¿eres tú? ¿Sí eres la que sale ahí? Porque algunos me reconocían con la voz, otros porque oían el nombre. Pero sí es interesante ver cómo los medios de comunicación y además uno tan grande, que pues es de Carlos Slim, se interesan en tener ese tipo de contenidos en una transmisión que además pues sea de deportes, ¿no? Que Claro. uno pensaría que pues no le van a encontrar esa relación. Yo creo que es muy alentador ver eso. Y sí, bueno, para mí fue una cosa increíble haber participado. Nunca me hubiera imaginado yo ser comentarista de Juegos Olímpicos en vivo. Y me Enhorabuena. tenía que levantar a las 4 de la mañana para hacer las transmisiones porque pues, eran hora de Tokio. Pero yo creo que si esto se replicara y hubiera más oportunidades para otros divulgadores, para otros científicos en tener esta participación. Creo que eso va abonando a esta labor, a esto que queremos lograr, este objetivo al que queremos llegar, que la ciencia esté como en el centro, que sea algo de lo que se hable, como decía hace rato el doctor Alfonso, que la gente en Barcelona hablaba de lo que había dicho Eduard Punset. Eso, ¿no? Yo creo que eso sería importante. Paula, yo me uno a las felicitaciones de Martín y de Alfonso, pero además te quiero decir otra cosa. Lo que te sucedió es una coronadipia. Eso es una coronadipia. Es un evento poco probable que de pronto ya es parte, ahora sí que como Liverpool, ¿no? Pues parte de tu vida, ¿no? Tal cual. Y te quiero decir que es inspirador escucharte, pero también creo que es inspirador lo que le dices a los profesores, a los que están en su labor de docencia, de enseñanza de la química, porque es eso, es ser divulgadores, es, como decía Martín, compartir lo importante aquí es el contexto que les das cuando tú hablas, por ejemplo, de la Fórmula 1 para hablar de las leyes de Newton, que seguramente ha pasado por millones de pizarrones a lo largo de la vida, pero tú lo hiciste relevante, porque el contexto que les diste es que los estudiantes pudieron relacionarse con ellas de una forma muy, muy vivencial y hacerlo muy abstracto, hacerlo sumamente concreto y relevante en sus vidas. Y creo que eso es una aportación increíble. Te súper felicito por esa labor que creo que además se propaga en muchos salones de clase en México. Lo tuyo fue una coronadipia realmente, pero seguramente hay muchos maestros haciendo labores similares de divulgación en sus aulas y que vale la pena resaltar esa labor docente, ¿no? Y que sí es de divulgación y que sí es en esto de hacer relevante la ciencia, porque pues la ciencia está en la vida cotidiana. Eso es lo que tú mostraste. Tú mostraste que hay ciencia en todo. Hay ciencia en el atletismo, hay ciencia en la Fórmula 1, hay ciencia en mi desayuno, hay ciencia en todo lo que hacemos. Y eso, Mauricio, que está diciendo que sí, pues precisamente en las Olimpiadas de Química, una de las premiaciones fue el mensaje. En la premiación de las Olimpiadas de Química Metropolitanas, el mensaje fue: la ciencia está en todo. Si no hubiera química, pues no habría pues muchos de los textiles, ¿no? Ni la silla, ni el aire, todo es química, todo es ciencia. Así que pues a divulgar con ese principio. Y muchas gracias. Gracias. Quería hacer un comentario aparte de decirle de su sonrisa a Paula. Bueno, hay una parte de la suerte, pero también hay la parte del talento, de saber reconocer el momento, ¿no? O sea, tú aprovechaste el momento
Y por otro lado, pues yo veo los artículos, por ejemplo, dices 3 datos que quieres conocer. Bueno, eso es algo que está de moda, ¿no? Los artículos que te dicen 5 cosas que no sé qué, las listas, ¿no? En inglés les llaman los listicles, ¿no? Artículos que son listas. Eso ahorita pega, ¿no? Entonces tú estás sabiendo aprovecharlo. O sea, no solo es la parte de casualidad, porque uno nunca sabe cuándo algo se va a volver viral, pero ahora sí que como dicen, la causalidad ayuda a las mentes preparadas o algo así, ¿no? Y el otro comentario muy brevemente, hablando de la divulgación y la enseñanza, que por supuesto que comparto, son áreas no separadas, sino conjuntos que se sobrelapan, ¿no? Eh, Quizá lo que ha pasado, y en particular en la enseñanza de la química, en mi opinión, en México, no sé si en todo el mundo, es que cada vez se ha vuelto la enseñanza más divulgativa en el sentido de que se esfuerzan más los profesores por despertar el interés de los alumnos, no solamente porque hay un examen, sino de sinceramente interesarlos, atraerlos a los temas, pero quizá se ha llegado a un exceso, ¿eh? En mi muy personal opinión, en la enseñanza de la química en México, el esfuerzo por hacer cada vez más atractivos y más cercanos a lo cotidiano ha llevado a unos nuevos programas de química en primaria, secundaria, en que todo es tu amiga el agua y el ciclo ecológico, y muchos estudiantes ya no están aprendiendo conceptos químicos básicos que sí aprendíamos a lo mejor de memoria y horrible en la secundaria en mi generación, pero creo que se ha empobrecido un poco el contenido de química que hay en la enseñanza antes de la licenciatura, en aras de hacerla cada vez más atractiva y más bonita. Entonces, bueno, lo planteo ahí un poco como polémica, pero bueno, de todas maneras, felicidades. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste. Gracias. Y sí, bueno, Muchísimas gracias, Pam. ya mejor al rato comento algo de eso que dijo Martina, después de Mauricio. Sí, muchísimas gracias. Yo también creo que en la cultura de la inmediatez estamos ávidos de un conocimiento pragmático, asombroso y popular, ¿no? Y bueno, esto puede desde luego echar mano a la frontera de la enseñanza y la divulgación. Muy bien, pues vamos a cerrar con nuestro quinto broche de oro. Adelante, Mauricio, por favor, te escuchamos. Bueno, pues sobre todo tenemos que aprender a ser agradecidos y yo agradezco mucho a la Sociedad Química de México y a todos los que están coordinando este segundo Congreso Internacional de Educación Química de haberme invitado a compartir algunas ideas y más con estos fabulosos colegas. Entonces, lo que quiero mencionar es divulgación, simplemente, o divulgación científica. ¿Qué características creo yo que debería tener la divulgación científica? ¿Cómo apoya la divulgación científica la enseñanza de las ciencias? Y finalmente, tratar de ver si la química es un caso especial. Cuando yo le pido a mis estudiantes que hagan una presentación como esta en PowerPoint, lo primero que les digo es, no lo llenen de texto porque es aburridísimo. Bueno, quiero hacerlo diferente simplemente porque me encontré este dato tratando de decir qué es una divulgación científica y me encuentro un artículo que dice, ¿cómo es la dieta COVID que fortalece al organismo contra el coronavirus? Y esto está publicado, ¿no? Y tal cual dice, investigadores de la Northwestern University analizaron casi 40,000 personas de un biobanco y vieron lo que habían consumido entre 2006 y 2010. Y yo en ese momento dije, bueno, pero si en ese momento no teníamos el coronavirus, bueno, pues no importa. Ellos analizaron lo que estas personas habían comido en ese tiempo e incluso se habían sido amamantados para después traerlo al presente y ver si eso les había afectado en algo en el COVID. Entonces, un poco la imagen que yo pongo ahí de me encanta el chisme es que efectivamente, pues muchas veces la divulgación y la transmisión de información, pues no tiene realmente una buena base científica. Yo le digo a mis estudiantes, como lo digo aquí, digo, tienes que ver que los datos sean fidedignos, que realmente se estudió, porque si no, pues puedes transmitir un montón de información como que si el jugo de naranja te protege o no te protege, etcétera, y uno dice, bueno, ¿y dónde está el estudio? Y tenía las referencias en este caso, ¿no? La revista Nutrients, y ahí uno dice, bueno, pues puede ser una revista seria,
Y aquí tampoco pretendo que lean todo, pero ya cuando uno empieza a leer el artículo, resulta que dice, aunque algunas de las cosas que encontramos requieren confirmación, adherirse a ciertos elementos de dieta, maybe, o sea, puede ser, y entonces yo ahí sí digo, a ver, cuidado, porque aquí ya lo tomo, esto que estaba en letra pequeña, y lo pongo un poquito más grande, y traduzco muy rápido, porque el artículo tal cual dice, bueno, cuando tratamos de establecer la correlación entre lo que las personas habían comido o no, pues hicimos muchos modelos matemáticos y yo pienso, pues habrán hecho los que les gustaban. Y ya cuando se hacían otros ajustes, pues la relación ya no quedaba tan clara, pero claro, los autores necesitan publicar y entonces dice, pero los patrones de comportamiento permanecían. Y vuelven a este asunto del maybe, o puede ser. Entonces, me detengo aquí un poquito para plantear una primera idea. Sabemos que en estos momentos existe un exceso de información. Esto nos lleva a que tenemos necesariamente que verificar si realmente queremos hacer un papel de divulgación científica, que los datos estén obtenidos correctamente, porque todos vivimos, sobre todo en esta época de la pandemia, una cantidad de información que nos llegó sobre esta sustancia sí, esta sustancia no, y se ponían el doctor del país tal diciendo sus estudios y eso ya te protegía. Y la verdad es que yo pienso que mucha gente terminó por fallecer porque seguía ciertos consejos de gente que le decía que había que hacer ciertas dietas para protegerse y que la vacuna no era lo importante, sino que tomaras mucho ajo y cosas así. Entonces, yo digo, a ver, cuando vamos a leer algo, veamos que no se diga en el artículo, aunque esté publicado en una revista, porque ese es otro problema, que se ha vuelto una necesidad para los sistemas de investigadores estar publique, porque si no consideran que lo que estás haciendo no es suficientemente bueno, y se publican una gran cantidad de artículos que si nos pusiéramos a pensar, bueno, ¿de veras cada artículo aportará algo relevante? Yo sinceramente creo que no, pero hay esta necesidad. Y entonces se escriben cosas como tal vez pueda tener una relación, puede tener un impacto positivo. En algunos casos se observa, o se requieren más estudios y entonces eso ya le da mucha debilidad a las conclusiones que se presentan. Entonces, si la información que vamos a divulgar no está científicamente validada, pues yo opino que es solamente un chisme, algo para entretener o aún peor, ¿sí? Porque también nos podemos ir al otro extremo, para manipular deliberadamente. Y ya sabemos que se le atribuye a Goebbels que si tú dices una mentira 1000 veces se convierte en verdad y lo hemos visto en nuestro país vecino. Hace poco se dice algo, se dice y finalmente la gente termina por creerlo sin que tengas ninguna prueba. Entonces hay que cuidar que lo que decimos está validado científicamente, que realmente hay estudios que lo prueban y no que hay otros intereses. Ya se ha mencionado mucho y no puedo más que estar de acuerdo. Cuando hacemos divulgación científica, se vale, ¿sí? Cuando se vale simplificar algunas ideas y entonces pues decimos verdades parciales. Y este sacrificio que hacemos del rigor hacia la simplicidad, yo opino que tiene que hacerse porque efectivamente si pretendemos dar todos los detalles, terminamos por hacer algo que no es ni atractivo ni interesante y se va a dormir nuestro auditorio. ¿Cuál es mi frase favorita en la divulgación científica? Esta de José Ortega y Gasset: siempre que enseñes algo, también enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Yo considero que ese es el elemento que tienes que dar. O sea, duda. Yo te transmito, y muchas veces como profesor te lo transmito de buena fe, pensando que lo que te estoy diciendo tiene bases, pero puedo estar equivocado. Entonces cuestiona. Y pues con esto retomo lo que ustedes, todos mis colegas aquí han dicho, ¿no? Sé crítico respecto a esto que te han dado. Y otra frase que me gusta mucho, ¿sí?
Si no lo puedes explicar con simplicidad, pues es que no lo has entendido correctamente. Y yo creo que también es muy válido. ¿Qué características entonces creo yo que debe tener la divulgación científica? Que debe tener un objetivo. Ya comentaba yo con Martín, yo pienso que simplemente divulgar por transmitir información, si no tienes un objetivo de transformar, pues puede ser un poquito de pérdida de tiempo. Pero a veces uno tiene ganas de ver una película que no me aporta mucho, pero que me entretiene. Bueno, se vale. Pero si quiero hacer divulgación científica, sí, como ya lo hemos dicho, quiero enseñar para generar un aprendizaje significativo. Quiero transmitir algo que ayude a cambiar los hábitos, a modificar nuestras acciones. Yo a veces me he referido, y aquí por eso ponía la imagen de un buffet, que así es la UNAM. Nosotros en Facultad de Química tenemos cualquier cantidad de grupos y el alumno puede elegir los grupos y según eso, pues sabe si se alimenta bien o no. Pero para mí el enfoque sería poder tomar mejores decisiones. ¿Cómo apoya la divulgación científica entonces? Pues en dejar claro que en la ciencia utilizamos modelos que tratan de explicar lo que observamos, pero no hay manera de demostrar que estos modelos son la verdad, ni siquiera a lo mejor sea relevante. Si nos lo explica bien y nos lo hace entender, significa que nos sirve. El aprendizaje significativo como formación y no simplemente como información. Conclusión final. La divulgación científica debe contribuir a mejorar nuestra comprensión de la ciencia porque es la mejor inversión que podemos hacer para nuestro futuro, para poder tomar decisiones a nivel personal, familiar, local y nacional. Ayer lo mencionó el doctor Chamizo en su conferencia inaugural. Para desarrollar las capacidades de los jóvenes para vivir vidas interesantes, satisfactorias, dignas y agradables. Y yo agregaría a que ellos lo desarrollen en sus familias y en su entorno. Para simplemente aumentar nuestra cultura general, no. Para crear una transformación, sí. Y quiero dedicar esta presentación a alguien que, como dijo Carol, nos da un impulso, nos empuja hacia donde llegamos, a mi muy querida doctora Magdalena Ríos de Ripen, que falleció recientemente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Pues tenemos unos minutitos, así que adelante, no les quito ni un segundo. Bueno, yo sí quisiera recalcar esta última parte de vos, Mauricio, respecto a que todas estas acciones deben tener en el ciudadano, finalmente, todo lo que has dicho, Carlos, pero es una mejoría evidente en la calidad de vida cotidiana, ¿no? O sea, todo lo que hemos dicho todos debe apuntar a que el ciudadano debe tener una mejor calidad de vida cotidiana, ¿no? En cualquier ámbito. Incluso pienso mucho en la gente más desposeída, ¿no? A ellos dedico este pensamiento, ¿no? Que todos nuestros esfuerzos se traduzcan en esa mejora de la calidad de vida, como lo logró Corea. Corea en 1970 estaba igual que nosotros en la economía, y vean ahora todo lo que nos ha rebasado Corea con su ciencia y con su tecnología, ¿no? Nada más. Muchas felicidades a todos, Mauricio en especial, Carlos, muy amable. Carol, Gracias. Un gusto, y Paula, y por supuesto a Martín, que ya lo conocía. Mariana, a tus órdenes. Gracias. Yo también estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Mauricio. Me gustó que matizó un poquito de la discusión que habíamos tenido previamente, que él dice, ya no dice que si no enseñas no vale la pena, pero que tiene que tener un objetivo. Me parece magnífica esa manera de formularlo, ¿no? Porque sí, a veces divulgamos nomás datos así que como para qué, ¿no? ¿A quién le interesa? Y ese es uno de los grandes problemas. A veces es nuestra tesis de doctorado, pero pues ¿a quién le interesa mi tesis de doctorado? Entonces, buscar la manera de hacer que sea relevante, significativa. Entonces, creo que fue un cierre de oro esta presentación. Gracias, qué amables. Me gusta mucho, Mauricio,
que al hablar de la desinformación, todo lo que estabas platicando, de esto de esta cantidad de información y cómo discernir, ¿no? Cómo saber qué sí y qué no. Fíjate que es interesante que en general los artículos basados en ciencia, los artículos, pues, que se han vuelto realmente los que han llevado, pues, el cómo y el qué en la pandemia, hablan con duda. Entonces yo decía, si tú no sabes si esto es desinformación o no, revisa cómo está escrito. Si está escrito de esto te cura en el 100%, no, bueno, eso es desinformación. Eso es información falsa, ¿no? Porque hasta en el lenguaje se distingue cuando existe una divulgación de la ciencia, una preparación o algo riguroso y no. Y algo interesante es hablar de las premisas, de las suposiciones, que desde la presentación pasada hablábamos de, tú justamente, Mauricio, hablabas de que si las proteínas están pintadas de rosa y de amarillo, y entonces suponemos, ¿no?, que el que nos está escuchando sabe que las proteínas están hechas de subunidades y entonces, bueno, es que suponemos. Entonces, creo que una labor bien interesante y justamente para poder conciliar pues este conflicto que propuso Martín entre el rigor, ¿no?, y la simplificación de un texto o una herramienta de divulgación científica, quizás es plantear mi contexto, cuáles son las condiciones, en qué momento esto que digo es válido, porque no es válido siempre y no es válido en todo momento, nada. Siempre hay ciertas condiciones que tenemos que establecer como divulgadores y a veces lo omitimos. Y eso también le da la plataforma en donde el que está recibiendo esta información entonces construye, porque es muy difícil nada más tomar ideas así como nada más descolgadas, ¿no? Entonces, bueno, agradezco. Muchas gracias. Esta es mi última intervención, entonces les agradezco a todos. Un honor estar con cada uno de ustedes y bueno, por supuesto, gracias a ti, Mariana, por la invitación. No te veo desde hace algunos años en los pasillos de la facultad y me encanta volverte a ver. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Ya tenemos que cerrar, se nos fue el tiempo. Pues unirme a todos los agradecimientos. De verdad que fue increíble trabajar con ustedes. Ojalá que no sea la única vez. Los invito a publicar estas ponencias del día de hoy o estas reflexiones del día de hoy en el Boletín de la Sociedad Química de México, que siempre está abierto para ustedes. Me encantaría que lo pudiéramos concretar. Y pues estamos en contacto, por ahí les escribo sobre eso. Agradecerles a todos los organizadores, por favor, con muchísimo agradecimiento especial a Mauricio, a Adriana y a todo el staff técnico de la Sociedad Química. Y nada, que tengan un excelente día todos. Muy bien, Gracias. mucho gusto. Gracias a Gracias, todos. hasta Hasta luego. luego, fue un gusto. Hasta luego. Oh, qué bonito. Ay, los reconocimientos, qué lindos. Perfecto. Ay, sí. Ay, perdón los reconocimientos. No sé si seguimos al aire, pero por supuesto todos tienen sus reconocimientos Claro. por esta participación que se les van a hacer llegar. Antes se daban físicamente, ¿verdad? Pero bueno, ahora por supuesto se les van a hacer llegar, pero Claro. sobre todo creo que van a tener el reconocimiento de todos los asistentes, porque estuvo súper bonita esta mesa. Gracias. Bueno, gracias. Hasta Hasta luego. luego.